Durante toda esta cuaresma que hemos estado viviendo, pues de manera muy particular, pues también con todo lo que está pasando en la humanidad, el Señor hoy nos resalta la actitud que los fariseos, los escribas han tenido desde que el Señor comenzó pues a predicar, ¿no? Un corazón absolutamente cerrado a la palabra, cerrado a la verdad, un corazón soberbio, un corazón que no ve pues, la luz de la verdad porque cree estar en ella, ¿no? Por eso el Señor en algún momento también les decía guías ciegos, ¿no? Porque es una ceguera absoluta frente a la verdad que es nuestro Señor. Tanto que hoy el Señor les dice a los fariseos, y lógicamente a todos aquellos que han cerrado el corazón a Cristo, nuestro Señor, hasta hoy, hasta nuestros días, ¿no? Yo me voy. Y esas palabras pues no son cualquier cosa, ¿no? Dios se va del corazón de aquel que no lo recibe. Por eso en el libro del Apocalipsis el Señor dice, estoy a la puerta y llamo, esperando que me abras. Si me abres, entraré en tu casa y cenaremos juntos. Pero ¿y si no abre? El Señor se marcha. Igual que con las vírgenes sensatas y las vírgenes necias, ¿no? El Señor llega y si no estamos preparados, si no tenemos esas lámparas encendidas, pues el Señor va a llegar, va a pasar y al final ya no va a estar allí. Y ha cerrado las puertas. El Señor nos está dando una gran oportunidad, ¿no? de arrepentirnos, una gran oportunidad para nosotros confiar en Él, en su palabra, en su infinita misericordia. Pero es como si para muchos, para los fariseos y muchos otros, ¿sí?, el bien que Dios hace para ellos es un mal. La vida eterna parece que fuera para ellos significado de muerte eterna. Es decir, que no confían en lo que Dios les dice, ¿no? Y es muy fuerte esto, porque el Señor dice, yo me voy y me buscaréis. Pero se refiere a ellos, ¿no? A los que han cerrado el corazón a Dios. Me voy y me buscaréis. Pero no los buscarán porque están arrepentidos, sino que lo buscarán para seguirlo persiguiendo, para el mal. Como hasta hoy en día. Muchos que siguen persiguiendo a Cristo. Muchos siguen persiguiendo a Cristo en su iglesia. Incluso muchos hijos de la iglesia persiguen a Cristo porque no creen en su palabra, ¿sí?, porque le odian. Odiar a Dios precisamente es eso, es no creer en su palabra, es rechazarla. Y entonces por eso les dice, y moriréis por vuestro pecado. Es una obstinación absoluta, es no dejarse guiar, es no dejarse iluminar por esa gracia de Dios que ha venido hacia nosotros, ese favor infinito de Dios que ha derramado sobre nosotros para salvarnos y no lo aceptamos. Entonces el Señor dice, moriréis por vuestro pecado. Claro, es que el hombre sin Dios cae en el pecado, y no en cualquier pecado, cae en el pecado mortal. Por eso dice, moriréis por vuestro pecado. Tan cerrados están los fariseos, que miren lo que piensan después de que el Señor ha dicho eso. ¿Será que se va a suicidar? O sea, tan cerrados están, ¿sí?, que piensan eso del Señor. Porque dice, donde yo voy no podéis venir vosotros. Es más que claro, el Señor ha venido por nosotros para llevarnos ¿dónde? ¿A dónde? A la vida eterna, al cielo. Por lo tanto, los que no caminan por el camino que Él nos ha dejado, ¿sí?, que es su palabra, pues no van a ir donde Él va. No porque Él no quiera llevarlos,
sino porque ellos no quieren ir con Él. Entonces, por eso el Señor les dice, donde yo voy, no podéis venir vosotros. Y vuelve y les dice, vosotros sois de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Y entonces empieza a poner en claro quiénes son los que siguen a Cristo, los que no son del mundo, sino, y quiénes se quedan, los que son de este mundo, es decir, los que han puesto toda su confianza en este mundo. Y el mismo Señor hoy nos está demostrando que quien pone su confianza en el mundo muere. Quien pone su confianza en este mundo no tiene certeza de vida. En cambio, quien pone su confianza en el Señor tiene vida eterna, tiene esperanza. Entonces, vuelve y le repite, y por esto moriréis por vuestros pecados. Tan cerrados siguen que le dicen, ¿y quién eres tú? Entonces el Señor les dice, lo que os estoy diciendo desde el principio. Y aquí viene una última parte, que es que el Señor, por eso al final muchos se convierten al escucharlo, porque dice algo muy bello. Él no ha venido en nombre propio, sino que Él ha venido porque el Padre lo ha enviado, porque el Padre le ha enseñado, porque el Padre no lo deja solo, porque siempre está con el Padre. Por eso el Señor dice, yo nunca estoy solo. Y quien sigue al Señor nunca está solo. Es decir, nadie podría decir que está solo si está con Dios. Pero muchos se quejan de su soledad porque no están con Dios. Y no es que Dios no quiera estar con ellos, es porque han despreciado a Dios. Muchos se sienten desconsolados y no es porque el Señor no los consuele, sino porque han cerrado su corazón a Dios. Muchos están tristes, pero ¿por qué están tristes? Si el Señor es nuestra ayuda. Por eso San Pablo decía, alegraos, aunque tengáis que pasar por diversas tribulaciones. ¿Por qué dice alegraos? Porque el Señor está con nosotros. ¿Qué dice San Pablo nuevamente? ¿Quién me podrá apartar del amor de Cristo? El hambre, la desnudez, la aflicción, la enfermedad. Dice, en todo vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Nosotros podríamos vencer fácilmente todo lo que está pasando ahora, este virus, si volviésemos el rostro a Dios. Detrás de todo esto hay un pecado muy grave. Y esto sí quiero que presten mucha atención a este pecado, que es el que llevó a nuestro Señor Jesucristo a la cruz. El pecado de la murmuración, el pecado del juicio, el pecado de la crítica, del desprecio de los demás. Ese pecado es terrible, ese pecado mata absolutamente, no solamente el alma del que posee el pecado, sino el alma de los demás. Por eso esto es peor que el virus. Ahora es que se materializa, como se materializó el pecado del pueblo de Israel cuando empezó a murmurar contra Dios, porque tenían hambre, porque empezaron a criticar a Moisés, a su enviado, y se habían olvidado de todo lo que el Señor había hecho con ellos. Y es por eso que el Señor es como si materializara la enfermedad de la murmuración y se materializó en serpientes, dice, abrasadoras. ¿Qué significan abrasadoras? Sino que su mordedura, lo primero que produce en la persona es fiebre. Se sienten quemar. Por eso son abrasadoras, queman, es un veneno que quema. Eso es la murmuración, es un veneno que quema.
quema el alma, la mata, la hiere. Y entonces hace que no solamente eso, sino que transmite el veneno. Por eso también es un virus. Se transmite. Cuando una persona está llena de ira, está llena de juicio y murmuración, descarga su veneno sobre otra. Y entonces, si esa otra no tiene también la gracia de Dios, porque no la ha aceptado, va a responder de la misma manera o peor. Y así empieza a propagarse este virus, donde todos empiezan a odiar unos a otros, donde otros empiezan a despreciarse unos a otros. Por eso vienen las guerras, por eso viene la lucha de poder, por eso viene el dominio sobre los más pobres, por eso viene el desprecio sobre aquellos que consideran, ¿sí?, despreciables y que no producen nada, que no son productivos. Por eso tan malo es ese veneno que produce la muerte. Y es una muerte que no es una muerte temporal, ¿sí?, una muerte así como la que vamos a sufrir todos nosotros, la muerte corporal. Es la muerte eterna. Y a ese virus no le prestamos atención. Y de ese virus no huimos, sino que lo propagamos. Por eso el Señor dice, moriréis por vuestro pecado. Es como si el Señor dijera, hoy moriréis por este virus, por el virus de la murmuración, por el virus del juicio, por el virus de la división, por el virus del desprecio de los demás. Por eso cuando en una familia se desprecia el uno al otro, cuando entre los esposos se desprecia, cuando entre los consagrados nos despreciamos, cuando nos despreciamos entre los sacerdotes, cuando nos despreciamos entre hermanos, entonces ese virus está patente allí y hace un mal terrible en el corazón, porque hace al hombre frío, hace al hombre sin caridad, sin misericordia. No le importa la vida del otro, le importa solo su propia vida. Quiere salvar su propia vida. Y es por eso que no le importa que los demás mueran. Incluso podría hasta pensar, mejor que mueran muchos. Este mundo está muy lleno de gente. Muchos podrían pensar en eso. Y esos son los síntomas de ese virus. Y ese virus, así como el Señor colocó la curación de ante la mordida de esa serpiente, colocando una serpiente de bronce que todos los que la miraran, volvieran el rostro a ella, quedaban sanos. Ahora el Señor dice, cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí, porque Él es el antídoto, porque Él es la salud. Es decir, volver al Señor, volver a mirarlo, volver a creer en su palabra. La palabra de Dios, sí, es el mejor antídoto para cualquier enfermedad, incluso enfermedad física, incluso para este virus. Si todos volviéramos el rostro a Cristo nuestro Señor, lo reconociéramos como nuestro Dios y Señor, como nuestro Rey, el Señor derramaría infinita misericordia, gracia y consolación, y nos sanaría a todos, y no solamente de una enfermedad física, sino de la peor de las enfermedades, el pecado mortal. Entonces, es mejor que escuchemos ahora, que abramos el oído, que abramos el corazón y no despreciemos la palabra que el Señor nos dirige ahora, porque es ahora donde más necesitamos acoger esa palabra que nos dirige el Señor hoy. No despreciemos al Señor. Por eso dice también la Escritura, ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Que nuestra Madre Santísima, Nuestra Señora de la Salud, nos conceda a nosotros también la gracia de abrir el corazón para que el Señor, con su preciosa sangre derramada en la cruz por nosotros, sane esas heridas del pecado y nos conduzca por el camino
de la verdadera vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu.